Buenas tardes y bienvenidos a todos los inscritos en esta cuarta sesión del tercer ciclo Aida Fernández Ríos, que como sabéis pues se realiza en coordinación entre la Real Academia Galega de Ciencias y la Diputación de Pontevedra. En esta cuarta sesión pues, está dedicada a la inteligencia artificial, que como todos sabemos pues, impregna nuestra vida diaria, aunque realmente muchas veces no somos conscientes de ello. De las múltiples aplicaciones que tiene la inteligencia artificial, pues hemos seleccionado para esta sesión dos de ellas. En la primera ponencia o la primera charla, pues, que será impartida por la profesora María José Carreira Nouche, pues, nos hablará de cómo la inteligencia artificial ha contribuido al avance en la interpretación automática de imágenes médicas, que tiene mucha importancia, bueno, pues para la mejora en diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Y en la segunda conferencia, que impartirá el profesor José Pazo Arias, pues se explicará cómo los sistemas recomendadores permiten seleccionar de forma automática contenidos de gran interés para los usuarios entre la cantidad ingente de información que recibimos todos los días. Como en otras sesiones, nos acompaña en esta sesión pues la diputada de Cohesión Social de la Diputación de Pontevedra, Olga García Ballesteros, que le paso la palabra para que salude. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva conferencia del convenio que tenemos con la Real Academia Gallega de las Ciencias. Hoy nos acompañan María José Carreira y José Pazos Arias, y hoy el tema será a la inteligencia artificial. Darles la bienvenida a estas charlas y agradecerles que colaboren con la Diputación de Pontevedra en la realización de estas charlas, que ya llevamos 3 años realizándolas y nada, espero que sea entretenida la charla y nos vemos luego. Bueno, antes de darle la palabra a la primera ponente, a María José Carreira, quiero recordar a todos los inscritos que las dos conferencias serán una seguida de otra, pero podrán escribir, si queréis cualquier pregunta a los ponentes, pues escribirlo en el apartado de preguntas y respuestas, y al final de las dos charlas pues será el turno de debate. También recordar a todos que las sesiones se graban y que se irán colgando todas las sesiones, algunas ya están colgadas y la de hoy, la próxima, la última, se irán colgando paulatinamente en la web de la Real Academia Galega. Bueno, paso entonces a presentar a la primera ponente, a María José Carreira Nouche, que es profesora titular del área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Compostela e investigadora del Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes, que es el CITIUS de esta universidad. Su investigación está centrada en el campo del procesado inteligente de la imagen médica, y dentro de esta línea ha trabajado en el campo de la radiografía de tórax, en el campo de oftalmología, en aplicaciones en oncología y neurología, y más recientemente en odontología y bioinformática. En odontología, el grupo de María José desarrolló metodologías para la extracción y medición de placa bacteriana, así como para el cálculo de la edad dentaria a partir de radiografías dentales panorámicas. En bioinformática trabajan en el desarrollo de paquetes informáticos para la evaluación de dianas genómicas para el análisis del microbioma oral. María José Carreira participó en gran número de proyectos de investigación, contratos con empresas y actividades de estructuración de la investigación. Es autora de un centenar de artículos científicos, de varias patentes internacionales y diferentes software. A lo largo de su trayectoria, la profesora María José ocupó también cargos de gestión en la Universidad de Santiago. Fue subdirectora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, adjunta al vicerrector de Oferta Docente e Innovación Educativa y comisionada para la gobernanza TIC y la estrategia de titulaciones de esta universidad. Bueno, después de este perfil, le doy la palabra a la profesora María José Carreira para que imparta la charla titulada Inteligencia Artificial e Imagen Médica. Gracias, Alicia. Voy a compartir la pantalla ahora. Vale. Supongo que se ve. Sí, se ve perfectamente.
Vale, bueno, pues yo iba a hacer una breve presentación mía, ¿no? Pero bueno, como ya Alicia la hizo bastante completa, pues tampoco no me voy a parar mucho en ella. Quisiera pues, decir buenas tardes a todas las personas que asisten en remoto a esta serie de charlas, dar las gracias a la Real Academia Galega de Ciencias por invitarme y a la Diputación de Pontevedra por organizar estas charlas como una forma pues, de divulgar el conocimiento a la sociedad. También quisiera agradecer la oportunidad de presentar esta ponencia sobre un tema en el que llevo trabajando más de 30 años. Entonces, voy a intentar mostrar un poco pues, la evolución que ha tenido este campo durante este tiempo y cómo esta evolución ha pasado por encima de mí, ¿no? Básicamente. Entonces, voy a intentar pues, transmitir parte de estas vivencias al público que nos escucha. Bueno, en primer lugar, y como contexto, pues como dijo Alicia, soy profesora titular en el área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial desde el año 2001 y en mi faceta docente, bueno, todos los profesores de universidad tenemos la faceta docente investigadora, pues imparto docencia en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Santiago, pues tanto en el grado de Ingeniería Informática como en el máster internacional en visión por computador. Y bueno, pues aquí pues lo que he puesto que a partir del próximo curso pues también vamos a empezar, voy a ser profesora del grado y del máster en inteligencia artificial. La implantación de estos títulos en Galicia yo creo que supone un hito en este campo de conocimiento, en un momento de expansión del mismo en todos los campos de aplicación y en concreto para Galicia, pues supone pertenecer a las primeras comunidades autónomas en implantar estos títulos. Pues hay que indicar que solo, por ejemplo, Cataluña, Madrid y el País Vasco, creo que recordar que ninguna más tienen implantados estos títulos. Lo que demuestra pues un poco pues, que este tema pues, está en boga, ¿no? Últimamente. Bueno, en el ámbito de la investigación, pues a pesar de que yo trabajo en el CITIUS, ¿no? Como bien dijo Alicia, pues muchos de los investigadores que trabajamos con temas de medicina, pues también pertenecemos pues, a los institutos de investigación sanitaria. Bueno, y este es mi caso. Entonces, como dijo Alicia, pues he colaborado con muchos grupos en distintas áreas, pues por ejemplo en el área de oncología o el área de neurociencias. Y bueno, pues con el grupo con el que estoy últimamente colaborando más estrechamente, que es con el de ciencias odontológicas, pues ya formamos como un grupo de personas que pertenecen a distintos grupos dentro de la universidad, pero que formamos un único grupo con nuestras líneas de investigación dentro del IRIS. Y bueno, mi centro de investigación es el CITIUS, ¿no? Es donde desarrollo mi labor investigadora principal. Este es un centro de investigación en tecnologías inteligentes. Pertenezco como investigadora vinculada desde el inicio del centro. Y bueno, y ahora mismo pues estamos en las celebraciones de los 10 años de su constitución, por lo que hemos cambiado la imagen institucional y bueno, ahora tenemos pues este logo tan moderno que tenéis aquí y estamos abandonando un poco el color naranja, ¿no? Por este diseño tan moderno que nos han puesto ahora. Esto es una primicia total porque justo hoy pusieron la nueva página web, pero bueno, durante este año celebraremos pues varios acontecimientos para celebrar nuestros 10 años. Bueno, y para terminar, bueno, en el sitio somos un equipo de 31 investigadores vinculados, bueno, al que se suman pues, otro tipo de investigadores, predoctorales, postdoctorales, personal técnico de apoyo y, por tanto, pues, nuestra investigación está organizada en torno a diversos programas científicos, siempre alrededor de las tecnologías inteligentes. Aunque en esta charla pues, yo me voy a centrar en dos de estas líneas, que son la visión por computador y el aprendizaje automático. Y las vamos a ver aplicadas pues, al ámbito de la imagen médica, que es mi ámbito de trabajo. Bueno, después de introducir mi contexto de trabajo y para no meterme de lleno en lo que son las aplicaciones de la inteligencia artificial en medicina, pues quisiera introducir muy brevemente pues unas breves pinceladas sobre el origen de la inteligencia artificial y sus modelos. Bueno, en la diapositiva podemos ver un poco que el evento que es considerado como el fundador de la inteligencia artificial como campo.
Fijaos que es de 1956, entonces parece que hasta hace muy pocos años no ha habido una explosión de la inteligencia artificial como tal, ¿no? En aplicaciones reales. Vamos a ir explicando a lo largo de la charla por qué ahora se utiliza muchísimo para muchas cosas y durante muchos años pues, fue un campo de investigación más bien científico y filosófico. Bueno, entonces en este evento que podéis ver en la diapositiva, pues ya he dicho que es como considerado como el primer evento. De hecho, aquí en el Dartmouth College pues tienen puesta una placa recordando ese momento. Fue un curso de verano que duró entre 6 y 8 semanas. Y esencialmente lo que fue pues, una sesión de lluvia de ideas prolongada, organizados pues, por estas 4 personas que son considerados los padres de la inteligencia artificial. A esta reunión invitaron pues, algunos científicos que posteriormente fueron, por ejemplo, el premio Fields de matemáticas como John Nash. John Nash lo podemos recordar pues, por la película Una mente maravillosa. Bueno, realmente parece mucho tiempo atrás y debemos preguntarnos pues, por qué en estos últimos años ha habido, pues, como dije antes, una explosión de la inteligencia artificial. Vamos a ver un poquito más. Bueno, en esta diapositiva podemos ver una especie de clasificación de los modelos de la inteligencia artificial. No es propiamente una clasificación, como ahora vamos a ver. Los primeros sistemas fueron los sistemas expertos o sistemas basados en reglas. Y después, pues ya pronto se empezó con el aprendizaje automático y aquí vemos que lo tenemos divididos pues, en 3 categorías, ¿no? Que son el aprendizaje automático supervisado, no supervisado y lo que está más de moda ahora, que es el aprendizaje profundo. Bueno, vamos a ver más adelante por qué se está utilizando más ahora, sobre todo en imagen médica, pues este campo de investigación. Aquí también se muestran pues, los campos de aplicación, ¿vale? Los básicos, robótica, planificación, visión, voz, ¿vale? Y un campo que ahora está teniendo muchísima expansión, que es el procesado del lenguaje natural. ¿Vale? De hecho, pues, por ejemplo, la semana pasada se presentó pues, una jornada de trabajo sobre el proyecto NOS, que es un proyecto muy grande de la Xunta de Galicia, para intentar pues, traducir al lenguaje natural todos los asistentes virtuales, ¿no? Entonces, se está trabajando mucho en eso ahora mismo. Y bueno, aquí tenemos pues un poco una clasificación. La parte de la izquierda, en este gráfico, podemos ver pues un círculo muy grande, que son los datos, ¿vale? Y otro círculo muy grande, que es la inteligencia artificial, con todas sus técnicas dentro, ¿no? Tenemos unos círculos más pequeños, como la estadística. Entonces podemos ver que de la intersección entre los datos y la inteligencia artificial, pues hay algunos términos que nos suenan, ¿no? Como el Big Data, por ejemplo, que nos suena pues, desde hace relativamente pocos años, ¿no? En el círculo de la derecha, pues podemos ver una especie de clasificación de fuera a adentro, pues distintas técnicas de la inteligencia artificial que vamos a ver un poquitín, ¿vale? Entonces, de entre las distintas técnicas que hay, el aprendizaje automático es una forma de que los sistemas aprendan a partir de ejemplos, ¿vale? Las redes neuronales artificiales son una subclasificación de las técnicas de aprendizaje automático y dentro de ellas, pues tenemos lo que es el aprendizaje profundo, que son redes neuronales en las que el número de capas ocultas pues ya es mayor que 3, es decir, hay muchísima abstracción, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver un poco por qué ahora. ¿Por qué ahora hay tantas aplicaciones de inteligencia artificial? Bueno, aquí se juntan, pues se alinearon los astros, ¿no? eh, para ver pues, qué es lo que nos faltaba para que desde el año 1956 no pudiéramos pues, aplicar esto a todo lo que nos rodea. Bueno, nos faltaban eminentemente 2 cosas. Primero, la gasolina, es decir, los datos. Vamos a ver a lo largo de la charla que los datos tienen que ser de calidad para que el sistema aprenda correctamente. Y luego la capacidad de procesar esos datos, ¿vale? La tecnología ha avanzado muchísimo, entonces pensad que en esos años las computadoras pues, ocupaban habitaciones enteras, es decir, cualquiera de nuestros móviles tiene mucha más capacidad de procesamiento de lo que se tenía en esa época y durante muchos años. Entonces, claro,
la evolución del hardware y la capacidad de computación pues ha influido en el que se puedan procesar cada vez más rápido y mejor pues, los datos y por lo tanto pues, se desarrollen muchos más algoritmos de aprendizaje automático. Y eso es lo que ha llevado a que ahora mismo pues, se esté utilizando en muchísimos campos. Pues de lo general vamos a ir ahora a lo particular y nos vamos a centrar ya en el tema de la charla, que es la inteligencia artificial y la imagen médica. Bueno, aquí he puesto unos gráficos de cómo ha ido cambiando este ámbito de conocimiento. En concreto, en la primera gráfica, pues lo que está mostrando es la evolución en la aparición de tópicos relacionados con inteligencia artificial e imagen médica. Entonces se puede ver como a partir del año 2015 aparece aquí pues toda esta zona que se corresponde con las redes convolucionales. Bueno, las redes convolucionales son un tipo de redes neuronales de aprendizaje profundo. Entonces, fijaos cómo en el campo de la imagen médica, desde el año 2014 en adelante, pues cada vez sigue subiendo más, mientras pues, las otras técnicas un poco se mantienen. En el gráfico de la derecha, si buscamos los tópicos relacionados con inteligencia artificial e imagen médica más importantes del último año, pues claramente las redes convolucionales son las más presentes, ¿vale? Rodeadas de tecnologías como tomografía computacional, rayos X, etcétera. Y por último, en este gráfico de abajo lo que vemos es la evolución en el número de entradas. Entradas son artículos, conferencias, patentes, notas de prensa, cualquier tipo de información relacionada con la inteligencia artificial en imagen médica. Entonces, fijaos cómo en los 3 últimos años la evolución ha sido grandísima. Esta gráfica la cogí a final de 2021, ¿vale? Pues la tenía de otra charla, por eso en 2021 aquí aparece un poco más bajo, pero realmente la evolución pues es muy grande. Bueno, entonces, después de ver los datos anteriores, pues cabe preguntarse el motivo por el que el deep learning, pues, las redes convolucionales, como he dicho, se pueden meter dentro de esta gran categoría, ha explosionado en los últimos años en el ámbito de análisis de imagen en general y en nuestro caso concreto de la imagen médica. Y bueno, a este respecto, pues lo que hay que decir es que esta tecnología de aprendizaje profundo ya estaba desarrollada desde años atrás, en los años 80 o 90, pero las arquitecturas que se proponían eran muy simples y eran muy simples debido a 2 problemas que ya introduje antes. El primer problema es que necesitaba de conjuntos de datos muy grandes para alcanzar resultados competitivos. Después hablaremos un poquito más adelante de cómo tienen que ser estos datos. Y el segundo problema es que requería pues, grandes capacidades de cómputo. Estos problemas pues, se han resuelto en los últimos años. Contamos con una gran cantidad de imágenes médicas en formato digital de buena calidad y contamos con los recursos computacionales necesarios. Como esta tecnología trabaja con operaciones matemáticas muy concretas, como el producto matricial, por ejemplo, pues su código es fácilmente paralelizable y, por tanto, pues somos capaces de acelerar su resolución en unidades de cálculo especializadas, como son las GPUs. Son unidades de procesamiento gráfico que tienen procesadores independientes. Entonces, a día de hoy, pues podemos tener incluso un ordenador personal con una GPU potente para poder procesar este tipo de sistemas. Bueno, llegados a este punto, pues vemos que las técnicas de aprendizaje profundo pues, se están aplicando muchísimo en imagen médica y que ahora es factible hacerlo. Y entonces uno podría preguntarse si estas técnicas me podrían ayudar en mi trabajo. Bueno, a este respecto, y como buena gallega, he de decir que depende, ¿vale? Pero bueno, este depende, yo creo que es general a todas las técnicas que podemos aplicar de inteligencia artificial, no solo las de aprendizaje profundo. Hay que estudiar el problema, hay que ver qué opción es la más adecuada. Yo cuando me traen un problema médico siempre les digo, vale, pero primero tengo que ver las imágenes. No puedo decir que sí o que no, pues sin ver un poco lo que se podría hacer, ¿vale? En concreto, las técnicas de aprendizaje profundo son bastante complejas, requieren de muchísimos datos para aprender y mucho tiempo de computación. Por lo que, pues para un caso concreto, si hay otra técnica de inteligencia artificial o de aprendizaje automático más sencilla
y proporciona buenos resultados, ¿por qué no elegirla? ¿Vale? Entonces, a veces un poco somos esclavos de las modas y yo creo que debemos ser un poco más científicos y seleccionar la mejor técnica para cada caso, huyendo un poco pues, de estas modas, ¿no? Bueno, dicho esto, en general estos métodos sí que pueden ayudar a mejorar todos los pasos relacionados con la imagen médica, desde la adquisición de la imagen, porque existen sistemas que realizan pues, una mejor reconstrucción o mejora de la misma, vamos a ver alguno, pasando por la ayuda al diagnóstico mediante la detección y caracterización de algunas lesiones, hasta el tratamiento, pues ya que pueden realizar recomendaciones de distintos tratamientos o incluso evaluar su eficacia. Bueno, ¿y qué diferencia hay entre el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo? Bueno, un poco en aquella imagen de círculos, pues ya lo dije, ¿no? Una de las técnicas de aprendizaje automático son las redes neuronales. Las redes neuronales en general están formadas por unidades que tienen una capa de entrada y otra de salida, separadas por entre 0 y un número indeterminado de capas ocultas interrelacionadas. Bueno, cuando el número de capas ocultas de estos sistemas es mayor que 3, entonces se considera que es una red neuronal de aprendizaje profundo o deep learning. Por tanto, son técnicas de aprendizaje automático no supervisado en el que las características se aprenden con distintos niveles de abstracción a través de las capas de neuronas, hasta llegar a una distribución de pesos óptima. Es decir, yo entreno el sistema, va aprendiendo y lo que obtengo al final es una distribución de valores o los parámetros del sistema que luego puedo utilizar para hacer un test o para probar con distintos tipos de imágenes. Bueno, en general, aquí tenéis varios ejemplos que voy a ir ahora a ellos, ¿no? Esta pues tendría pues un 2, 3, 4, 5 capas, ¿vale? Entonces, cada cuadradito de estos pues serían las capas que tiene ocultas. Bueno, en general para estas redes, en el campo de la imagen médica, lo que se hace es meter los datos en bruto, ¿vale? Es decir, la imagen, y es la arquitectura de redes a través de las distintas capas la que va aprendiendo las características de la imagen. Bien, pero dependiendo del objetivo que queremos conseguir, existen distintas arquitecturas o configuraciones básicas de las capas de neuronas que han demostrado funcionar mejor en general, ¿vale? Aunque normalmente para cada sistema concreto hay que realizar adaptaciones, ¿no? Para cada problema a resolver. Pero bueno, hay arquitecturas genéricas que funcionan bastante bien en el campo de la imagen. En la diapositiva que estáis viendo, pues he puesto 3 de las más conocidas, pero hay muchas más, ¿vale? Entonces ya para no liarme mucho, pues puse las más conocidas. La primera, que es la red neuronal convolucional, es una red clásica en este caso, se utiliza habitualmente para problemas de regresión y para una clasificación global. Lo que se obtiene es una predicción del resultado, ¿vale? Pues yo entro la imagen, imaginaos que el resultado es, pues este paciente está sano, este paciente está enfermo, resultado positivo, resultado negativo. El resultado también puede ser un valor que veremos más adelante, ¿vale? En el caso nuestro del cálculo de la edad dental, pues puede ser la edad en días de una persona, ¿vale? O el sexo de una persona. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace es una predicción. El segundo tipo es la FCN o la red totalmente convolucional, que se utiliza para regresión también o para clasificación punto a punto. Pues la clasificación punto a punto en general la llamamos segmentación. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, pues lo que estáis viendo es que está detectando pues, estas 3 regiones, ¿no? Es la segmentación, pues en realidad es una detección de zonas interesantes dentro de la imagen. Y luego, por último, tenemos la red neuronal recurrente, que se utiliza para trazar secuencias de imágenes. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es ver algún ejemplo pues, de diversos artículos que he sacado, ¿vale? De revistas pues, importantes de referencia, para que veáis un poco cómo se están aplicando. Bueno, en este ejemplo es el caso de la reconstrucción automática de imágenes de TAC, de PET y de resonancia. Esta sería la fase de la reconstrucción normal, ¿vale?
se toman los datos de los sensores y se convierten en la imagen mediante una serie de operaciones matemáticas como transformadas discretas, interpolación, filtrado, etcétera. Bueno, este sistema hace lo mismo, pero mediante una red totalmente conectada, ¿vale? Que es una arquitectura que suele utilizarse para segmentación. Bueno, entonces esta arquitectura lo que hace es aprender a hacer el mismo mapeado que harían estos sensores, pero lo hace de forma automática. Lo importante de hacer estas cosas de manera automática es que el resultado sea repetible, porque no se requiere una modulación manual de parámetros y también es más robusta frente a problemas típicos de los sensores, como la presencia de ruido, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo. Es un ejemplo completamente diferente, pero que produce un resultado mucho más rico que simplemente decir si la lesión es maligna o benigna. ¿Vale? Si en el caso de predicciones, con lo cual es una red neuronal convolucional. Bueno, en este caso lo que se dice es no solo si es benigna o maligna, sino que clasifica la lesión según una taxonomía, una clasificación, que es la que tenéis aquí, ¿vale? Y en este caso, como es un problema de regresión o clasificación, pues se utiliza una red neuronal convolucional que hace una predicción del resultado. Bueno, este artículo pues, es del 2017, como veis. Pues otro caso totalmente diferente. Bueno, pues es un caso de segmentación, ¿vale? Pues yo extraigo todas las regiones mediante una red que se llama UNET. Es una red de tipo totalmente conectada, totalmente convolucional. Y se llama UNET pues porque su arquitectura se representa con una forma de U, simplemente es por eso, ¿vale? Entonces, en este caso lo que se hace es realizar una detección y segmentación de las regiones del cerebelo, pues que serían estas. Como veis, un caso pues totalmente diferente. Bueno, otro caso, ¿vale? Como en los casos anteriores hemos visto que hay multitud de aplicaciones, tanto para clasificación como para segmentación, pero también hay casos como este en el que lo que se hace es realizar la combinación de dos problemas mediante dos técnicas de redes neuronales. El procesado de la imagen se resuelve con una arquitectura tipo CNN, utilizada para clasificación, y a continuación se utiliza una red neuronal recurrente para construir el informe textual que es el que aparece a continuación. ¿Vale? Entonces tenemos la clasificación de la enfermedad y luego el informe textual que se haría sobre esa clasificación. Bueno, por último, este es un ejemplo aplicado a la predicción del tiempo de recuperación de pacientes con COVID-19. Bueno, tenéis que entender que sobre este tema se ha publicado muchísimo. Voy a hablar un poquitín de eso en la siguiente diapositiva, pero bueno, creo que es un tema que ya lo tenemos ya todos muy cansado. Bueno, quería mostrar este ejemplo porque en este caso, fijaos, sería el modelo de red neuronal de aprendizaje profundo, es una red neuronal convolucional, y en este caso no solo entra una imagen, ¿vale? Los datos de entrada son multimodales. Entran, fijaros, una imagen de tomografía computacional, entran los síntomas del paciente, entran diferentes biomarcadores, ¿vale? Y además entra pues, la pauta de tratamiento del sistema, del paciente, perdón. Entonces, lo que hace esta red es, con toda esta información, hace una predicción del tiempo que el paciente va a tardar en recuperarse. ¿Vale? Entonces, es un artículo de 2021 que se publicó y que, bueno, en este caso, pues fijaos, lo que se hace es predecir el tiempo de recuperación. Como entrada no son solo imágenes, sino que son pues, muchos más datos. Bueno, y como os acabo de decir, bueno, se ha trabajado muchísimo en la detección del COVID-19 a partir de imágenes. Principalmente dos tipos de imágenes, radiografías de tórax y radiografías de tomografía computacional. Bueno, y esto me da pie a introducir varias cuestiones que me parecen súper importantes sobre la fiabilidad de las publicaciones. Y para eso no es algo que yo me haya inventado, ¿vale? Sino que me voy a basar en las conclusiones de un artículo de 2021 publicado en esta revista, que es una revista de referencia, pues a muchos os sonará. Y que en este artículo lo que se hace es realizar una investigación sistemática sobre todos los trabajos publicados entre enero y septiembre del 2020,
en imagen y COVID. Y se llega a la conclusión de que ninguno de los modelos pueden aplicarse a la clínica. ¿Por qué? Bueno, pues por defectos metodológicos o sesgos subyacentes, que explicaré a continuación. Vale, el tema de los sesgos es un tema muy importante en inteligencia artificial y debe tratarse con cuidado para que los datos con los que aprenden los sistemas no tengan sesgos. ¿Vale? Hay algunos muy famosos que se han publicado bastante en prensa, como por ejemplo pues los sistemas de reconocimiento facial, que lo que hacían era decir siempre que las personas de raza negra eran delincuentes, ¿vale? Es decir, ¿y eso por qué? Bueno, pues porque aprenden con caras de personas de raza blanca, ¿vale? Entonces, por eso os digo que es muy importante pues, que la experimentación esté bien diseñada. Entonces, respecto a las bases de datos, pues en este caso del COVID y en otros muchos casos, ¿vale? Las más utilizadas han partido de una base de datos donde no existían pacientes COVID, fue previa a la pandemia, y ahí se incorporaron imágenes de pacientes COVID. Y a partir de ahí se han ido añadiendo distintas bases de datos públicas. Pero algunas de estas bases de datos son imágenes de pacientes pediátricos, es decir, de niños, otras vienen de un único aparato de captura, a ellas se añaden imágenes de adultos y de otras fuentes de captura, con lo cual la entrada de datos no está controlada y el sistema pues, podría aprender a diferenciar aparatos o a diferenciar niños de adultos, ¿vale? Y no a diferenciar COVID de no COVID, ¿vale? Y eso pues, es lo que he puesto aquí, que le llaman en este artículo las bases de datos Frankenstein, porque están hechas de parches de cosas y me parece una estupenda definición, la verdad. Conclusión, pues que hay que tener mucho cuidado con definir bien el conjunto de datos con los que aprende el sistema, para que aprenda lo que nosotros queremos y no otras cosas, ¿vale? La segunda cuestión es si es suficiente definir como objetivo si el paciente tiene o no tiene COVID, ¿vale? Muchos trabajos utilizan únicamente imágenes de pacientes graves. Bueno, a los pacientes graves ya se les va a entrar por la puerta, no es necesario un sistema para que me diga si este paciente está grave, ¿no? Pero estas imágenes son más sencillas, entre comillas, de aprender y por tanto se está observando que para este tipo de imágenes hay muchísimos trabajos con un porcentaje de acierto mayor del 90%. ¿Nos podemos creer esto o no? Bueno, pues en la revista Radiology, que es una revista de referencia en el ámbito de la radiología, indica que el porcentaje de acierto de los expertos es del 76%. Entonces, que un sistema tenga un porcentaje del 90% es muchísima diferencia. Tenemos que pensar si esto es creíble o no lo es, ¿no? Bueno, y por último, no quisiera dejar de decir que es más efectivo solucionar el problema con equipos multidisciplinares, con una configuración seria y rigurosa de las bases de datos y, por supuesto, con el conocimiento experto de los radiólogos, ¿vale? Entonces, en estos casos tan serios, pues es fundamental. Bueno, aquí he puesto, bueno, nosotros colaboramos en un proyecto de la Fundación BBVA con 7 universidades y 6 hospitales en los que estamos trabajando, bueno, hemos trabajado en la detección del COVID. Sobre ese tema vamos a volver un poquito más adelante, sobre el tema de las bases de datos. Bueno, y el último campo en el que me voy a centrar, pues en el campo de la histología computacional. Se ha trabajado bastante en esto, pero no de forma muy general. Y en general en el campo de la patología, pues tenemos los mismos problemas. Primero, el problema de las bases de datos, hay poca variabilidad en cuanto a patologías a detectar, el origen, que debe ser de distintos laboratorios, distintos aparatos, población, edad, raza. Bueno, y por ejemplo, en los casos de segmentación es muy importante contar con un conjunto de imágenes etiquetadas por expertos junto con su clasificación. Esto es un trabajo muy tedioso. Os presentaré después pues, uno de los trabajos que hemos publicado en el que vais a ver pues, cuántas imágenes ha tenido que etiquetar el experto clínico y es una barbaridad. Incluso se han propuesto algunos sistemas de aprendizaje profundo para ayudar en este etiquetado automático. Bueno, la segunda cuestión, que es no menos importante, y se está trabajando muchísimo en ella ahora, es en la explicabilidad de los resultados, bueno, que como digo, pues abordaré hacia el final de la charla.
Y igual de importante es realizar una validación correcta del sistema. Entonces, fijaros que, por ejemplo, en este caso hay una discrepancia entre lo que ha marcado el experto y lo que ha marcado pues, el sistema automático. Este es un sistema de aprendizaje profundo. Bueno, hay pequeñas discrepancias, siempre las va a haber. Lo importante es que el número de discrepancias entre un experto y un sistema automático no sea mayor que las discrepancias entre dos expertos diferentes. ¿Vale? Entonces, llegaremos a un momento en que estos sistemas podrían sustituir al patólogo. Esta es la pregunta que siempre me hacen y la respuesta siempre es negativa. ¿Vale? Es importante darse cuenta de las tareas que realiza el patólogo. No analizan simplemente lo que ven en el microscopio, sino que tienen en cuenta su conocimiento de la enfermedad, el proceso de diagnóstico, circunstancias del paciente. ¿Qué pueden hacer estos algoritmos? Pues ayudar en su trabajo para que estas tareas que son muy tediosas y repetitivas puedan ser realizadas por sistemas más o menos automáticos y el clínico se encargue de interpretar y relacionar los resultados, pero nunca lo van a sustituir. Bueno, voy a pasar a la segunda parte de la charla, que es contaros un poco pues, lo que hacemos en el CITIUS, ¿no? en este ámbito. Y para mí es muy importante pues, las dos cosas que os he puesto ahí. Primero, los sistemas automáticos son importantes para automatizar tareas y que sean fiables y repetibles. Los resultados tienen que dar lo mismo hoy, mañana y dentro de un mes. ¿Vale? Y si están sujetos a interpretación humana, pues esto no pasa. Y lo segundo muy importante es descubrir y medir información. ¿Por qué descubrir? Bueno, pues porque en algunos de los casos que os voy a contar, nosotros hemos descubierto información nueva. ¿Por qué? Pues porque las imágenes ahora tienen muy buena calidad y el ojo humano no es capaz de percibir todo lo que hay en la imagen, pero un sistema informático sí. Vale, por lo tanto, pues nos puede ayudar a descubrir información que está oculta. Y muy importante, medirla. Para hacer diagnósticos hay que medir. Yo tengo que saber pues, cuánto mide este tumor. Tengo que saber si voy a curarme en 2, 3 o 4 días. ¿Vale? Entonces, es muy importante descubrir y medir la información de forma fiable y repetible para que luego el clínico pueda tomar decisiones. Entonces, este es el objetivo que ha guiado pues, toda mi carrera investigadora. Bueno, aquí, si tuviera que compartimentar mi investigación en los últimos 5 años, lo haría, pues como podéis ver aquí, no me voy a parar en todo, ¿vale? Pues he trabajado en el tema científico, en investigación y transferencia, aunque esto realmente lo he puesto de las dos porque, aunque son contratos con empresas, pues son temas de investigación. Respecto al ámbito más científico, que explicaré más en detalle a continuación, podéis ver que el tipo de imagen con la que hemos trabajado en estos 5 años pues, tiene distintos orígenes, desde la imagen microscópica de animales de experimentación, en este caso el pez cebra, pasando por la imagen de resonancia magnética, a la radiografía panorámica de la boca. Y en este caso, pues como os dije, pues contratos con empresas en un primer momento con Johnson & Johnson y ahora mismo pues, estamos trabajando con Láser en 2 contratos de investigación para evaluar diferentes productos y su efecto sobre la placa bacteriana a nivel macroscópico, ¿vale? Este es un software que ya tenemos desarrollado y estamos utilizando, y a nivel microscópico, pues con otro software que también hemos desarrollado. Bueno, y por supuesto, pues también hemos hecho pues, trabajos para la industria, pero en ellos pues ya no me voy a centrar. Bueno, en estos primeros trabajos, pues es un buen ejemplo de las modas, ¿no? ¿Podríamos haber usado Deep Learning? Sí, podríamos haberlo usado, pero en los 2 primeros no los usamos, realmente solo lo usamos en este último de aquí, ¿vale? Pues ¿por qué? Pues porque se obtenían buenos resultados con técnicas de procesado digital de imagen, en este caso una umbralización adaptativa, en este caso pues el uso de modelos deformables, ¿vale? Que funcionaban bien y que eran más sencillos de utilizar que en el aprendizaje automático, ¿vale? Por lo cual pues es muy importante pues no ser un esclavo de las modas y utilizar siempre la tecnología adecuada en cada caso.
Bueno, voy a dar una pincelada pequeña de cada uno de ellos para que veáis lo que se utilizaba. Vale, en este caso, en Xenograph ZF Tool, pues se desarrolló esta herramienta ZF Tool. Aquí tenéis los grupos de investigación con los que colaboramos, oncología y el del pez cebra, de genética, ¿vale? Y su objetivo era diseñar una herramienta para determinar la eficacia farmacológica anticancerígena, ¿vale? Para medir la eficacia de los medicamentos contra el cáncer. ¿Cómo conseguimos medir el tumor? Bueno, pues lo hemos medido mediante una técnica de umbralización adaptativa, pues eliminando la autofluorescencia que tiene el propio pez. Bueno, para quien no lo sepa, pues el pez cebra es un animal de experimentación que se está utilizando muchísimo en los últimos años en vez de las ratas o ratones, pues porque es un pez transparente, entonces yo con el microscopio pues puedo sacar una fotografía sin tener que matar al pez, ¿no? Entonces puedo ver su evolución, por ejemplo, en este caso, fijaros en el momento de la inyección de las células, sería este caso, y después de 24 horas el pez ya ha crecido, pero es el mismo pez. Tiene un crecimiento muy rápido, entonces, bueno, lo hace muy favorable para este tipo de estudios. Entonces, lo que hemos hecho en conjunto con este equipo multidisciplinar es definir un factor de proliferación en el que si el valor es mayor que 1, quiere decir que hay un crecimiento celular, por lo tanto el tumor se está expandiendo, y si es un valor menor que 1, aproximadamente 1, alrededor de 1, pues quiere decir pues, que las células están desapareciendo. Vale, bueno, aquí tenéis dos ejemplos de esto. Otro campo de aplicación en el que he trabajado pues es en el de la estimación del volumen cerebral. Un momento que quería hacer aquí una cosa y no me deja. Ahí está. Vale, este es un software que diseñamos y el objetivo era el cálculo automático del volumen del cerebro y del volumen de la zona dañada, es una isquemia provocada, ¿vale? Para evaluar la respuesta a fármacos. Aquí se ha utilizado la técnica de modelos deformables para ir extrayendo la zona amarilla, sería la zona de la isquemia, y la zona violeta, pues sería la zona del cerebro. Entonces lo que quieren es calcular la proporción de zona dañada contra zona no dañada, antes y después de aplicar determinados fármacos. Bueno, y por último, pues el tema de toda la investigación que estoy haciendo en odontología. Tenéis que pensar que para nosotros es súper importante pues, tener una colaboración muy estrecha pues, con la parte clínica, porque necesitamos muchísimos datos. Entonces, yo he encontrado eso en el grupo de odontología y por eso estamos sacando pues, muchísimas cosas, ¿vale? En el caso del cálculo de la placa dental, pues lo que se hace es utilizar técnicas de umbralización adaptativa y un sistema basado en reglas para obtener pues, la zona de placa dental. Extraemos un montón de parámetros y aquí sí que analizando la imagen hemos descubierto un concepto que le llamamos placa no visible, cosa que no descubriríamos a simple vista. Esto sería a nivel macroscópico y a nivel microscópico, bueno, pues también hemos realizado una umbralización adaptativa y un sistema basado en reglas para medir pues, cuántas bacterias están vivas y cuántas están muertas, ¿vale? Eliminando estas zonas que no deberíamos contar, que son los núcleos de las zonas epiteliales. Entonces, fijaros que aquí apenas hay diferencia entre contar eso y no contarlo, pero en la imagen de abajo sí que hay muchísima diferencia. Pasamos de una vitalidad del 59% a una vitalidad del 81% si no contamos estos núcleos que no deberíamos hacerlo, ¿vale? Bueno, y por último, pues en este sistema sí que utilizamos aprendizaje automático. Fijaros pues que ya es un sistema mucho más complejo. Es una tesis que bueno, leímos hace poco y aquí se utilizan pues dos sistemas, ¿vale? El primer sistema lo que hace es un sistema de segmentación, en el que se extraen automáticamente todas las piezas dentales, y en el segundo sistema lo que se hace es definir la edad de cada diente y a continuación pues hacer una composición para calcular la edad y el sexo de esta persona, ¿vale? Bueno, los resultados son súper buenos, mucho mejores que lo que hay en toda la literatura. Entonces pensad que esto pues, puede utilizarse pues, para temas de inmigración o de adopciones, etcétera, ¿no? Para saber si una persona pues, es mayor de edad o no.
Bueno, y no quisiera terminar pues sin introducir un poco pues uno de los temas que os dije al principio. ¿Cómo explicar la predicción que hace nuestro sistema? Es decir, en este caso, ¿es creíble que el sistema me diga que un paciente tiene COVID o no, si no me cuenta cómo lo ha hecho? ¿O que un sistema de detección de cáncer de mama me diga que es maligno en un 95% sin explicarme el motivo? Bueno, la mayoría de las arquitecturas de aprendizaje profundo siguen un sistema de caja negra, es decir, no se sabe lo que pasa aquí dentro. Se introduce una imagen, sacan un resultado, pero es necesario explicarlo, bien mediante el lenguaje natural o utilizando un tipo de imagen en el que se indica qué zonas de la imagen han tenido más influencia en la conclusión del resultado. Esto puede no ser tan importante para segmentación porque se puede observar pues cuál es el resultado sobre la imagen, pero sí en el caso de predicción y, por ejemplo, pues nosotros lo hemos usado pues, en este caso, ¿no? Bueno, aquí hay dos ejemplos. Se puede explicar cómo se obtienen los resultados mediante un mapa visual, es decir, que se llama mapa de saliencia, o mediante la generación del lenguaje natural, es decir, yo a partir de determinados parámetros construyo frases que explican por qué el sistema ha obtenido ese resultado. Entonces, fijaros que aquí hemos pasado de lo general a lo particular, ¿vale? Y en esta también, este es nuestro sistema inicial y este es nuestro sistema actual. El sistema inicial me decía que esta es la zona que está influyendo más en el resultado y aquí lo mismo, ¿vale? Bueno, pues clínicamente es verdad que los dientes inferiores pues influyen más. Pero si hago una clasificación por zonas más pequeñas, como en este caso, o como el caso de los dientes, pues me está diciendo que las zonas que más influyen son estas, que están más rojas aquí, y en este caso, pues estos dientes que tienen un color más oscuro. Entonces el médico puede ver, vale, pues estoy de acuerdo con esto, ¿vale? Si los dientes que más influyen en el cálculo de la edad, dice el sistema que son estas, y esto es concordante con mi explicación clínica, o las zonas que más influyen en decir que un paciente tiene COVID o no son estas, y esto también está en concordancia con mis observaciones clínicas. A partir de ahí, pues se puede construir pues, un texto, ¿vale? Con técnicas de generación de lenguaje natural. Bueno, esto como yo creo que voy mal de tiempo, esta me la voy a saltar, estos son simplemente noticias que salieron en prensa, ¿no? Pues la inteligencia artificial que predice cuándo morirás, es decir, pero nadie sabe cómo, pues es un poco lo mismo, ¿no? Y quisiera terminar con esta, ¿vale? Como conclusión, los sistemas de aprendizaje profundo pues funcionan muy bien en el ámbito de la imagen médica, pero debemos trabajar en equipos multidisciplinares, realizar una buena construcción de la base de datos, fundamental para que el sistema aprenda lo que queremos y tener un suficiente número de imágenes etiquetadas con el objetivo a conseguir. Seleccionar la arquitectura base apropiada, realizar las modificaciones ajustadas a nuestro problema y, por último, realizar una buena validación de los resultados y diseñar un sistema que explique los resultados y que sea suficientemente confiable. Bueno, y por último, como reflexión, decir que, en mi opinión, estos sistemas nunca van a sustituir al experto clínico. ¿Por qué? Porque su trabajo consiste no solo en analizar una imagen, sino que integran información de distintas fuentes de datos, su propio conocimiento de la enfermedad, el proceso de diagnóstico, las circunstancias del paciente. Lo que sí pueden hacer estos algoritmos pues, es ayudar en su trabajo para que estas tareas tediosas y repetitivas pueden ser realizadas por sistemas más o menos automáticos y que el clínico pues, se dedique pues, a reforzar su relación con el paciente, es decir, con el factor humano. Y bueno, pues he sacado esta referencia del artículo de Topol, que no solo dedicar más tiempo al paciente, sino que de alguna manera debemos reflexionar sobre si deberíamos modernizar la formación de los profesionales pues, con todas estas tecnologías. Y bueno, pues creo que me pasé un pelín de tiempo, pero por mi parte pues ya estaría. Muchas gracias, María José. Una charla muy didáctica, quedó bien claro la importancia, ¿no? de la importancia que tienen las imágenes médicas, ¿no? que sean buenas y muchas, ¿no? Como dices tú, para que haya un buen aprendizaje. Bueno, antes de dar paso al segundo ponente, recordaros a todos los inscritos volver a recordaros que cualquier pregunta la vayáis dejando en el apartado de
de preguntas y respuestas. Bueno, pues ahora le toca el turno al segundo ponente, a José Pazos Arias. El profesor José Pazos es doctor ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y catedrático de Ingeniería Telemática de la Universidad de Vigo. En la Universidad de Vigo es director y fundador del Grupo de Servicios para la Sociedad de la Información, que es un grupo de referencia competitiva de la Xunta de Galicia. Además es miembro de Atlantic, que es el Centro Atlántico de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universidad de Vigo. El profesor José Pazos centra su actividad investigadora en el desarrollo de tecnologías transversales con las que hacer frente a un uso eficaz del creciente volumen de información generada y disponible en línea. En este ámbito ha conseguido resultados relevantes en las áreas de personalización, adaptación y recomendación de contenido basado en tecnologías semánticas. Los sistemas recomendadores que él y su equipo desarrollaron van desde lo más conocido de la televisión hasta lo más reciente para tutores de educación especial, que genera automáticamente planes terapéuticos. El doctor José Pazos es autor de más de 200 artículos en revistas indexadas, conferencias y libros de ámbito internacional, y ha participado en un gran número de proyectos de investigación y contratos de transferencia de tecnología. Además, en la Universidad de Vigo ocupó diversos cargos como subdirector de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación, director del Departamento de Ingeniería Telemática y director del área de Nuevas Tecnologías. Por último, decir que desde el 2016 el profesor José Pazos es académico numerario de la Real Academia Galega de Ciencias. Bueno, cuando quieras, José Pazos nos va a hablar de los sistemas recomendadores combatiendo la saturación de información. Cuando quieras. Muy bien. Gracias, Alicia, y también gracias a los organizadores, ¿no?, por haberme invitado a participar en estas jornadas. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, en esta conferencia, como ya anunció Alicia, voy a hablar, pues, de unos sistemas software denominados sistemas recomendadores o simplemente recomendadores, que fue nuestra principal área de actividad de nuestro grupo de investigación, pues desde hace 15 años o seguramente pues algún año más, ¿no? Bueno, el objetivo de estos sistemas, como también se adelantaba en la presentación, es que la cantidad enorme y creciente de información disponible en Internet siga siendo de utilidad para los usuarios, para lo cual seleccionan de forma automática y proactiva información de interés para un usuario o grupo de usuarios, como luego veremos, en cada momento y en cada contexto en el que este o esto se encuentra. Bueno, comentaba, ¿no? Comentaba en la transparencia, ¿no? Comentaba ahora que el crecimiento, ¿no?, que se viene observando, ¿no?, en Internet en los últimos años, ¿no?, en la información almacenada en Internet o online en los últimos años, es un crecimiento exponencial. Bueno, convendría reflexionar un poco, ¿no?, sobre qué es este crecimiento exponencial y cuál es la magnitud, ¿no?, con la que crece la información disponible en Internet, ¿no?, lo cual pues da lugar, ¿no?, a que los sistemas recomendadores de los que voy a hablar pues tengan mucho interés, ¿no? Para eso, bueno, para verlo un poco, vamos a poner un ejemplo, ¿no?, que es el que cuenta la leyenda, ¿no?, sobre el inventor, ¿no?, del juego del ajedrez, ¿no? Bueno, dice la leyenda que este inventor ofreció al rey, ¿no?, el invento que acaba de hacer, el juego del ajedrez, ¿no?, y el rey se sintió maravillado, ¿no?, y agradecido por el regalo, de tal suerte que dejó que el inventor eligiera el premio, ¿no?, a este regalo. Bueno, este le pidió, ¿no?, una cantidad de trigo resultante de poner un grano en la primera casilla de un tablero de ajedrez, 2 en la segunda, 4 en la tercera, y así sucesivamente, como podemos ver en la transparencia. Bueno, el monarca, ¿no?, sorprendido por lo que creía una muy modesta petición para la calidad del regalo que le acababan de hacer, accedió inmediatamente y pidió a los contables del reino que calculasen la cantidad de trigo y se la entregaran al inventor con carácter inmediato, ¿no? Bueno, la sorpresa llegó cuando no disponían, ¿no?, ni de lejos, ¿no?, de tal cantidad de trigo. Así, si hacemos unos números rápidos, pues el total de granos de trigo que habría que entregar sería sumar, ¿no?, los granos de trigo que fuimos dejando en cada una de las casillas del tablero del ajedrez, ¿no? Y sale un número pues tan difícil de leer como el que aparece a la derecha del signo de igualdad. Bueno, esta es una cantidad suficiente de trigo como para cubrir, ¿no?,
2 veces toda la superficie de la Tierra, ¿no? Océanos incluidos. Bueno, si lo queremos pasar a kilos y tenemos en cuenta, ¿no?, que 1 kilogramo de trigo contiene aproximadamente 1.200 gramos, pues nos encontraríamos, ¿no?, con la cantidad que también aparece a la derecha, ¿no?, del signo de igualdad, y que serían los kilos que le tendría que dar, ¿no?, el rey al inventor del juego, ¿no? Bueno, si sacamos evidentemente los 3 dígitos de la derecha, pues tendríamos aproximadamente el número de toneladas que le tendría que dar, ¿no? Para hacernos todavía más, para darnos todavía cuenta, ¿no?, de la enorme cantidad de trigo de la que estamos hablando, pues bueno, la estimación, ¿no?, de la producción mundial de trigo para la cosecha de este año, bueno, del periodo 2021-2022, es de 778,83 millones de toneladas, con lo cual necesitaríamos 19.000 años, ¿no?, para conseguir esta cantidad de trigo, supuesto que todos los años produjéramos lo mismo que este año. Y es que, bueno, como decía Einstein, ¿no?, el principal problema de la humanidad es que no entiende la función exponencial. Bueno, pues este es el crecimiento, ¿no? Este es el crecimiento que se viene observando, ¿no?, en la información almacenada en Internet, ¿no? Y las principales razones, ¿no?, que justifican este hecho son el precio de los equipos informáticos. Somos conscientes, ¿no?, de que los equipos informáticos son cada vez más baratos y cada vez tienen mayor potencia de cómputo. El coste de almacenamiento de información es cada vez más reducido. En 2 décadas se pasó de un coste de 700 euros gigabyte a unos pocos céntimos. Bueno, casi cualquier tipo de dispositivo está conectado a Internet. La previsible consolidación en los próximos años del Internet de las cosas hará que esta situación sea todavía mayor. Y también hay un aumento constante, ¿no?, de la velocidad ofrecida por las redes de comunicaciones. Bueno, en esta transparencia pues pongo algunos datos, ¿no?, de la magnitud de la información que se almacena en Internet, datos pues que seguramente ya estén superados, ¿no? Pues ya estén superados, ¿no?, por la realidad, ¿no? Bueno, se habla entonces así, ¿no?, o se empieza a hablar así de Big Data para referirnos a datos masivos, ¿no?, o a datos a gran escala. Con Big Data nos referimos a la acumulación de grandes cantidades de datos y también del desarrollo de nuevos procedimientos para su procesamiento. El Big Data pues, encuentra aplicación en un número creciente de ámbitos y se espera que contribuyan al crecimiento económico a través del aumento de la productividad, tanto en empresas como en administraciones públicas. Bueno, las tecnologías de Big Data son unas tecnologías llamadas a cambiar la forma de hacer negocios, a cambiar la forma de gestionar recursos y también a cambiar la forma de hacer investigación. Se habla ya de un cuarto paradigma científico para referirse a la ciencia intensiva en datos. Si repasamos, ¿no?, un poco los paradigmas científicos, pues hace miles de años, ¿no?, los primeros científicos describían fenómenos naturales en base a evidencias empíricas, razón por la que la ciencia, en esa época, la denominamos ciencia empírica, lo que constituye el primer paradigma científico. Hace cientos de años surgió la ciencia teórica como el segundo paradigma, del que son ejemplos muy representativos las leyes del movimiento de Newton o las leyes de Kepler. No obstante, el análisis teórico se reveló incapaz de abordar muchos fenómenos o problemas complejos, la razón por la que se recurrió a simulaciones científicas, dando así lugar a la ciencia computacional o tercer paradigma científico. Bueno, durante buena parte del siglo XX, los datos procedentes de observaciones o de experimentos científicos se almacenaron en papel o en algunos dispositivos magnéticos que por su formato, por su deterioro, hoy son ilegibles. Por otra parte, datos que produjeron pequeños grupos de investigación suelen estar inaccesibles, siendo muy probable que se tiren cuando termine el proyecto de investigación o bien cuando los investigadores abordan una nueva línea. Bueno, las posibilidades que ofrecen, ¿no?, las TIC para almacenar, acceder y compartir grandes cantidades de datos abren la puerta a la ciencia intensiva en datos que constituye el cuarto paradigma científico. Este cuarto paradigma está enfocado a cómo la ciencia puede avanzar mediante la compartición de grandes cantidades de datos disponibles online, incluso entre grupos multidisciplinarios. Bueno, cabría preguntarse, ¿no?, de dónde procede esta cantidad ingente de información que no hace más que crecer, ¿no? Bueno, pues los datos proceden de fuentes muy diversas, ¿no?, entre las que, por su importancia, cabe citar las siguientes.
los datos sobre nuestra actividad cotidiana, llamadas telefónicas, transacciones bancarias, pagos con tarjetas, búsquedas de información, etc. También los datos recogidos por sensores instalados en nuestros dispositivos móviles. Por ejemplo, los datos que recogen los dispositivos GPS que suelen tener nuestros dispositivos móviles. Bueno, los medios digitales producen también una enorme cantidad de información. Otra fuente muy importante de información son los datos que generan nuestra participación en blogs, redes sociales, etc. Otra fuente también muy importante de datos son las grandes infraestructuras científicas. La ciencia genera una enorme cantidad de datos. Las grandes infraestructuras científicas, como los grandes telescopios, los colisionadores de partículas, etc., son fuentes de una enorme cantidad de datos. Solo por poner un ejemplo, se estima que un acelerador de partículas puede generar 60 terabytes en un solo día. Y por último, ¿no? Pero no menos importante, la previsible consolidación del Internet de las cosas hará posible la inclusión de todo tipo de sensores, todo tipo de sensores en cualquier objeto cotidiano, que de esta manera se convertirá también en una fuente de datos que se almacenarán también en la red. Bueno, estas es las principales fuentes, ¿no?, de donde proceden esta enorme cantidad de datos a las que me refería anteriormente, ¿no? Bueno, como comentaba también, ¿no?, los modelos tradicionales de almacenamiento y procesamiento de los datos, ¿no?, se ven superados, ¿no?, por lo que se denomina las 3 Vs, ¿no? El gran volumen de datos, al que ya hice referencia, la velocidad, ¿no?, con la que se crean, una velocidad muy elevada, y la amplia variedad, ¿no?, de formatos y fuentes que tienen estos datos. Bueno, cabría preguntarse, ¿no?, si todos los datos que se almacenan, ¿no?, son útiles. Bueno, existe un amplio consenso, ¿no?, en considerar que no todos los datos serán útiles. Se empieza a hablar, ¿no?, de un síndrome de Diógenes, ¿no?, no solo por almacenar información inútil, que también, sino por la pretensión de procesarla. Hay estimaciones que dicen, ¿no?, que solo el 22% de la información disponible es útil, aunque se espera, ¿no?, que con la consolidación del Internet de las cosas este porcentaje pueda aumentar. Bueno, con el objeto de evitar, ¿no?, esta situación que algunos llaman también de fat data, ¿no?, se asocian al big data otras 2 Vs, ¿no?, que son el valor de los datos y su veracidad. Bueno, con el big data, ¿no?, se prevé que pasemos, ¿no?, de un entorno de pocos datos fiables, en los que los errores del análisis venían principalmente motivados por la escasez de la muestra, a un entorno donde la muestra es muy grande, pero el principal problema será la falta de fiabilidad de los datos. Con datos procedentes de tan variados orígenes y en tan variados formatos, cabe esperar que la calidad de la información se resentirá. Bueno, según Andreas Weigen, antiguo científico de Amazon y profesor de las universidades de Stanford y Berkeley, los datos son el nuevo petróleo, ¿no?, y no solo por su valor económico, sino también por la necesidad de refinarlos y de depurarlos para que sean útiles. Bueno, esta enorme cantidad de información, unida al desarrollo de todo tipo de dispositivos móviles y de nuevas y más potentes redes de comunicaciones, dibuja un escenario en el que un usuario puede acceder desde cualquier momento y lugar a una gran cantidad de contenidos y servicios con un espectro de posibilidades muy amplio, prácticamente ilimitado. Sin embargo, esta situación, ¿no?, puso de manifiesto, ¿no?, la dificultad, ¿no?, cuando no hay posibilidad, para acceder a la información que se desea, aun sabiendo que esta información está disponible en la red. Esto dio lugar, ¿no?, a una situación de saturación de información. Es decir, el usuario sabe que hay en la red, ¿no?, información que es de su interés, pero no sabe cómo acceder a ella, o no puede acceder a ella. Bueno, cabría analizar, ¿no?, cómo se suelen consumir, ¿no?, contenidos de la red, ¿no? Bueno, pues hay 3 formas, ¿no?, o suele haber 3 formas principales, ¿no? Una es los contenidos que buscamos en la red. En este caso, la iniciativa del usuario, que busca en la red contenidos de su interés. Bien, con objeto de ayudar en esta labor, nacieron los buscadores, el de Google, el de Yahoo, AltaVista, etcétera, ¿no?, cuyo éxito de implantación pues, es del todos conocido. Bueno, otra forma, ¿no?, de consumir contenidos de la red son los denominados contenidos sociales. Los usuarios consideran de interés
compartir contenidos u opiniones con amigos, familia, compañeros de trabajo, etc. Por lo tanto, este consumo está más relacionado con la gente que uno conoce y con los contenidos que estos encuentran interesantes que con los contenidos que uno busca. Este fenómeno ha dado lugar, como ya comenté antes, a un incremento muy notable no solo en la producción de contenidos, sino también en su consumo. El éxito de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, pues es una buena prueba de ello. Bueno, una tercera forma de consumir contenidos, ¿no?, es lo que se denomina consumo oportunista. Bueno, el usuario no sabe lo que busca, ni siquiera si busca algo, y acaba consumiendo algo que se le presenta o encuentra de forma fortuita y que resulta de su agrado. Bueno, los problemas que plantea este último tipo de consumo, bueno, los problemas a resolver para permitir este último tipo de consumo vienen derivados, ¿no?, de las limitaciones que encontramos en los buscadores, ¿no? Bueno, para utilizar un buscador, ¿no?, el usuario debe conocer su existencia y tomar la iniciativa. Además, debe ser capaz de poder describir a través de cadenas cortas de texto aquello que busca. Bien, esta forma de trabajar tiene dificultades o enormes dificultades en algunos dispositivos con acceso a la red. Pensemos en las televisiones, en las consolas, etcétera, ¿no? Amén, ¿no?, de otras limitaciones debido, ¿no?, a la necesidad de conocer los buscadores y a la necesidad de tomar la iniciativa y a la necesidad de saber buscar lo que se quiere encontrar, ¿no? Bueno, en algunos escenarios se echa así de menos un mayor nivel de automatización y proactividad en la búsqueda de información. Bueno, pues para resolver este problema nacieron los sistemas recomendadores, que tienen como objetivo seleccionar de forma automática y proactiva contenidos de interés para un usuario o grupo de usuarios, como luego veremos, en un contexto concreto. Es decir, parten, ¿no?, toman como entrada, ¿no?, el Big Data al que me refería antes y generan un Small Data, es decir, un conjunto reducido de opciones sobre las cuales el usuario ya puede tomar una decisión. Bueno, estos sistemas, ¿no?, tratan de combatir, ¿no?, las carencias que comenté antes, ¿no?, y su objetivo es impedir, ¿no?, que contenidos de interés para los usuarios pasen desapercibidos. Son útiles también, ¿no?, en entornos con un reducido número de opciones, pero en donde la elección es compleja por no disponer de la información sobre todas las opciones. Bueno, los sistemas recomendadores son la base para construir servicios y aplicaciones personalizadas capaces de adaptar su funcionamiento y o sus resultados a los intereses o necesidades de un usuario o grupo de usuarios concretos. Bueno, la base tecnológica, ¿no?, que soporta los sistemas recomendadores, ¿no?, puede resumirse, ¿no?, en 4 apartados. Bueno, los perfiles de usuario, es decir, la información, ¿no?, que yo guardo sobre los gustos, preferencias o necesidades de cada usuario. La sensibilidad al contexto, es decir, cómo capturo, ¿no?, el contexto en el que está un usuario y que este contexto, como es fácil ver, condiciona, ¿no?, el interés del usuario. Bueno, también cómo caracterizo, ¿no?, los productos que van a ser objeto de recomendación, es decir, qué información almaceno sobre ellos. Y por último, es necesario, ¿no?, un algoritmo de filtrado capaz de, utilizando la información anterior, elaborar, ¿no?, una recomendación para presentársela al usuario. Bueno, a continuación voy a describir con un poquito más de detalle cada uno de estos elementos. Bueno, en lo que se refiere al perfil de usuario, bueno, en la literatura especializada se pueden encontrar, ¿no?, muchas soluciones para capturar, ¿no?, la información del perfil de un usuario, es decir, la información sobre sus intereses, limitaciones, necesidades, etc. Así hay, pues, desde datos demográficos, como edad, sexo, profesión, etcétera, hasta historiales de consumo, pasando también por vectores, ¿no?, que contienen valoraciones que hizo el usuario sobre productos que ya consumió. Bueno, independientemente, ¿no?, de cuál sea, ¿no?, la representación y los datos que se elijan para construir el perfil de un usuario, la gestión de estos perfiles debe abordar, ¿no?,
una serie de problemas, ¿no?, como los que enumero la transparencia. La identificación de los perfiles iniciales, un problema muy importante es la identificación del perfil inicial, ¿no?, que puede hacerse manualmente, pidiendo a cada usuario, ¿no?, que introduzca explícitamente sus intereses o a través de cualesquiera interfaces o automáticamente extrayendo información de las interacciones pasadas del usuario con otros sistemas. Así, un ejemplo común es obtener información a partir de historiales de navegación por la web o, más recientemente, a partir de la información almacenada por el usuario en redes sociales, ¿no? También se puede implementar, ¿no?, un enfoque semiautomático que está basado en estereotipos, que define categorías genéricas para clasificar inicialmente a los usuarios y se selecciona una de ellas como perfil, únicamente como perfil inicial de este usuario. Perfil que va a contener unos pocos datos relevantes y que nos sirve para arrancar, ¿no? Bueno, los perfiles de usuario es necesario, ¿no?, una vez creados, es necesario mantenerlos, ¿no? Otra actividad, ¿no?, importante, ¿no?, en la gestión de los perfiles de usuario surge del hecho, ¿no?, de que las preferencias y necesidades de los usuarios no son estáticas, sino que suelen variar con el tiempo, del mismo modo que aparecen también nuevos productos a recomendar y desaparecen otros, ¿no? Es, por tanto, ¿no?, necesario implementar, ¿no?, mecanismos que permitan mantener actualizados estos perfiles, capturando nuevos datos y eliminando información obsoleta. Respecto a los primeros, ¿no?, se habla de mecanismos de realimentación de relevancia y existen dos estrategias. La implícita, que lo que hace es inferir información a partir de la interacción del usuario con el sistema. Es un mecanismo que se prefiere porque es automático, no es invasivo, pero tiene el inconveniente de ser muy impreciso. Por ejemplo, sistemas que utilizan la realimentación de relevancia implícita para recomendar programas de televisión, pues lo que hacen es entender, ¿no?, que un programa de televisión le interesó a un usuario si lo vio durante mucho tiempo, si lo vio totalmente, ¿no? Bueno, esto da lugar a errores porque muchas veces, pues, un usuario se levanta, ¿no?, deja la televisión encendida y no ve el programa, ¿no? Con lo cual el sistema captura que el programa fue visto, cree que le interesó cuando no es así. Bien, otra forma más exacta de capturar esta realimentación de relevancia es la forma explícita, en la cual se le pide de forma explícita a los usuarios que valoren el interés o que valoren su interés en algunos contenidos. Esto es una estrategia, desde luego, mucho más exacta, pero también es mucho más invasiva y hay que usarla con cuidado porque puede causar rechazo. Bueno, para mantener los perfiles de usuario es también necesario, ¿no?, implementar mecanismos de olvido gradual que eliminan información obsoleta. Y estos mecanismos de olvido gradual suelen implementar una función de tiempo, ¿no?, que es capaz de medir la obsolescencia de la información almacenada en los perfiles. Es preciso tener en cuenta que el interés de un usuario por un producto suele disminuir de forma importante después de su adquisición y durante un tiempo variable que depende de la naturaleza del producto y también del propio perfil del usuario. Por ejemplo, cuando un usuario compra un coche, es bastante común que su interés en los coches nuevos decrezca de manera importante y vaya creciendo a medida que se agota la vida útil del coche. Si bien no es menos cierto que la vida útil del coche depende del usuario. Así hay usuarios que cambian los coches frecuentemente y otros que solo lo cambian cuando ya no funciona o las averías que tienen son muy frecuentes y caras. Por otra parte, si el objeto, ¿no?, digo que que crear estas funciones es complicado porque, por otra parte, si el objeto de recomendación es un libro, pues no parece probable, ¿no?, que el interés de un usuario en los libros decrezca con la misma intensidad una vez que compra uno. Bueno, esta es una de las bases tecnológicas, ¿no?, en las que se basan los recomendadores, es decir, los perfiles de usuario que deben capturar, ¿no?, y mantener de forma actualizada los intereses, necesidades y gustos, ¿no?, de los usuarios. Bueno, otra parte muy importante, ¿no?, otra parte importante de los sistemas recomendadores es la sensibilidad al contexto. Bueno, los intereses, gustos o necesidades de los usuarios pueden depender del contexto en el que se encuentran. Por ejemplo, si el objeto de recomendación es un contenido audiovisual, el formato y la longitud, duración pueden depender también del dispositivo de acceso. Así, pues es probable que un usuario vea una película de 2 horas
desde un televisor, pero no parece tan probable que la vaya a ver desde un teléfono móvil. Por otra parte, pues los temas también de interés, ¿no?, de un usuario pueden depender de la localización geográfica e incluso de la hora del día, ¿no? Por tanto, la sensibilidad al contexto tiene como objeto recabar, ¿no?, información sobre la situación física y social en la que se encuentra un usuario para maximizar la calidad de las recomendaciones. Bueno, aquí pues resumo, ¿no?, un poco lo que es un contexto del usuario, pues su ubicación geográfica, la hora del día, la infraestructura con la que se conecta a la red, las condiciones físicas en las que se conecta a la red y también, bueno, también está trabajando en lo que se llama la computación emocional, que es capturar, ¿no?, de alguna forma el estado de ánimo en el que se encuentra un usuario. Bueno, la investigación en este campo se ha venido centrando más, ¿no?, en la identificación del contexto y menos, ¿no?, en la explotación en su explotación. Bueno, otra pata, ¿no?, que soporta los sistemas recomendadores, ¿no?, son la caracterización de los contenidos, ¿no? Ciertamente, ¿no?, para poder recomendar un contenido, tengo que conocer un contenido o un servicio, pues tengo que conocer, ¿no?, información sobre él. Bueno, esta información se almacena, ¿no?, en forma de metadatos, ¿no?, es decir, junto con el contenido se almacena información que lo describe y, bueno, existen estándares, ¿no?, para almacenar estos metadatos para algunos dominios de aplicación. Pues, por ejemplo, el estándar TV Anytime para contenido de televisión, el estándar SCORM para contenidos educativos y el MP7 que es de propósito más general, ¿no? Bueno, una característica común de todos estos estándares es que se apoyan, ¿no?, una característica común, ¿no?, de todos estos estándares, ¿no?, es que se apoyan, ¿no?, en un vocabulario controlado de clasificación y etiquetado de productos, en el que la inclusión de metadatos recae exclusivamente en el fabricante o en el proveedor del producto, que es el único que conoce estos estándares, ¿no? Esto plantea dudas, ¿no?, sobre la conveniencia de emplear estos estándares, ¿no? Dudas de índole práctico, porque en muchas ocasiones, ¿no?, los metadatos que tienen los contenidos son escasos, ¿no?, cuando no inexistentes, ¿no? Y no resulta fácil muchas veces motivar a los proveedores para que proporcionen descripciones precisas de los productos. También se plantean problemas de índole social. El empleo de estándares, como ya comenté, dificulta la participación de los usuarios, por lo que solo suelen expresar la visión de los productores y los proveedores y no la de sus consumidores, ¿no? Bueno, las tecnologías de la web 2.0 posibilitan, ¿no?, la participación de los usuarios, ¿no?, y bueno, también se han desarrollado técnicas, ¿no?, para incentivar, ¿no?, que el usuario dé su opinión, ¿no?, sobre los productos que se le han recomendado. Bueno, otra posibilidad, ¿no?, que también ha tenido cierto desarrollo es la extracción automática de metadatos, ¿no?, para contenidos de texto, sobre todo para contenidos de texto, audio y vídeo. Bueno, una vez tenemos, ¿no?, el perfil del usuario, el contexto en el que se encuentra el usuario y la descripción de los productos que van a ser objeto, ¿no?, de recomendación, pues es necesario, ¿no?, construir, ¿no?, algoritmos, ¿no?, que permitan, ¿no?, medir, ¿no?, la adecuación de cada uno de estos contenidos a los intereses, ¿no?, preferencias, etcétera, de los usuarios, ¿no? Estos se llaman algoritmos de filtrado, ¿no? Y según la estrategia empleada para su implementación, se distinguen dos tipos, ¿no? Los basados en memoria, que emplean una matriz, ¿no?, con las valoraciones que hacen los usuarios sobre los productos a recomendar y definen una métrica de similitud entre dos usuarios o entre dos productos. Cuando hay una nueva valoración, sea esta implícita o explícita, se introduce en la matriz. Bueno, estos algoritmos suelen tener como principal inconveniente un coste computacional elevado cuando crece el número de usuarios o el número de productos que pueden ser objeto de recomendación. Bien, hay otra posibilidad, ¿no?, en la que también se viene trabajando mucho en los últimos años, que es el uso, ¿no?, los algoritmos de filtrado basados en modelo, en el cual, ¿no?, se calculan probabilidades de que un usuario valore positivamente un ítem, ¿no?, bueno, un producto
que no se había encontrado, que no había encontrado antes, ¿no? Bueno, con este objetivo pues, se utilizan algoritmos de aprendizaje automático o algoritmos de machine learning. Bueno, la complejidad, ¿no?, que introducen estos algoritmos basados en modelo es que cada vez, ¿no?, que hay nuevas valoraciones, pues es necesario valorar si se actualiza o no el modelo. Bueno, en lo que se refiere, ¿no?, a la estrategia seguida, ¿no?, para estimar, ¿no?, la adecuación de productos a perfiles, ¿no?, pues se habla de 3 tipos de algoritmos, ¿no? Bueno, los demográficos, ¿no?, que consideran únicamente características personales de los usuarios, como edad, sexo, estado civil, profesión, etc. Son algoritmos más sencillos, pero dan lugar, en general, ¿no?, a recomendaciones muy imprecisas, ¿no? ¿Vale? Y se suelen usar, ¿no?, bueno, se suelen usar, ¿no?, cuando se dispone únicamente de un perfil inicial muy pobre y, en general, se suelen usar en combinación, ¿no?, con otras estrategias. Bueno, luego están los recomendadores basados en contenido, que lo que hacen es recomendar contenidos similares a los que ya gustaron al usuario en el pasado. Bien, estos algoritmos sufren el problema de sobreespecialización, y es que tienden a recomendar siempre el mismo tipo de productos. Y además es muy difícil, ¿no?, que estos algoritmos recomienden productos nuevos que se acaban de incorporar al sistema. Bueno, una tercera posibilidad, ¿no?, son los algoritmos colaborativos, que recomiendan productos que se encontraron relevantes para otros usuarios que se entiende que tienen gustos similares al usuario para el cual se va a elaborar la recomendación. Esos usuarios que se entienden que tienen gustos similares se le denominan vecinos. Bueno, el filtrado colaborativo tiene como principal ventaja que resuelve la falta de diversidad, ¿no?, de los algoritmos basados en contenidos y como principales inconvenientes, ¿no?, la dispersión, y es que a medida que crece el número de productos se hace más difícil encontrar usuarios con valoraciones similares para unos mismos contenidos. Es decir, se hace cada vez más difícil encontrar los vecinos de un usuario dado. También está el problema de los usuarios singulares, ¿no?, que son usuarios con gustos poco comunes que dificulta mucho encontrarles un vecindario. Está también, ¿no?, lo que se llaman los falsos vecinos, ¿no?, y que son usuarios que tienen los mismos gustos para un determinado tipo de productos, pero gustos muy diferentes para otros tipos de productos, lo cual dificulta la construcción del vecindario, ¿no? Y por último, otro de los problemas, ¿no?, que ya apunté antes, ¿no?, de los algoritmos colaborativos, son la mayor latencia, ¿no?, es decir, el mayor tiempo que se tarda en elaborar una recomendación, debido a que suelen tener un coste computacional más elevado, sobre todo cuando crece el número de usuarios o el número de productos a recomendar. Bueno, hay un cuarto tipo, ¿no?, de algoritmos de filtrado, que son los algoritmos híbridos, ¿no? Bueno, que como cualquier algoritmo híbrido, ¿no?, pues trata de aunar, ¿no?, las ventajas de los algoritmos anteriores, ¿no?, evitando sus inconvenientes, ¿no? Bueno, los algoritmos híbridos, el principal objetivo de los algoritmos híbridos es superar, ¿no?, la sobreespecialización, que es el principal problema de los algoritmos basados en contenido, y a la vez reducir la dispersión, que es el principal problema de los algoritmos de filtrado colaborativo. Bueno, sea cual sea, ¿no?, el algoritmo de filtrado que utilicemos, ¿no?, hay una serie de problemas, ¿no?, que es necesario abordar, ¿no?, que son el problema de arranque, que es común a todos los algoritmos de filtrado, y es que inicialmente pues, no es posible hacer recomendaciones de calidad por no disponer de la información necesaria. Bueno, hay 3 tipos de problemas de arranque, ¿no?, el que se denomina de nueva comunidad, y es, bueno, que se refiere a la dificultad de elaborar buenas recomendaciones en el arranque del sistema por no disponer de valoraciones. Bueno, el problema de arranque de un nuevo ítem, que es igual que el anterior, pero que aparece cuando en el sistema se incluye un nuevo producto. Y por último, el del nuevo usuario, que es el que presenta mayores dificultades y que ocurre cuando se incorpora un nuevo usuario al sistema. Bueno, otros problemas importantes de los sistemas recomendadores son la escalabilidad. Como ya comenté antes, ¿no?, a medida que aumentan los usuarios y o los productos, aumenta el coste computacional
aumenta, por lo tanto, el tiempo de latencia y es bueno tener en cuenta que por encima de unos determinados tiempos de latencia, las recomendaciones no son útiles y causan rechazo, ¿no? Bueno, también hay que decir, ¿no?, que los primeros sistemas de recomendación, ¿no?, se basaron en técnicas de similitud semántica, ¿no? Estas técnicas de similitud semántica pues, tienen el inconveniente de que encuentran pues, mayor similitud entre caballo y caballa que entre caballo y yegua, ¿no? Bueno, estas técnicas, en estas técnicas pues, resultaba imposible descubrir relaciones semánticas entre preferencias de usuarios y recursos disponibles, ¿no? Lo cual limitaba pues, enormemente la calidad de las recomendaciones, ¿no? Bueno, recientemente esta limitación, pues ya, bueno, recientemente, ya desde hace algunos años, esta limitación se aborda mediante la aplicación pues, de técnicas, ¿no?, desarrolladas ya en el seno de la web semántica, ¿no?, y que tienen en cuenta la semántica de la semántica de las palabras, ¿no? Bueno, comenté antes, ¿no?, que las recomendaciones, ¿no?, pueden estar orientadas, ¿no?, a un usuario o a un grupo de usuarios, ¿no? Bueno, aunque menos desarrollados, ¿no?, los sistemas de recomendación grupal son solo útiles, ¿no? No son solo útiles para los usuarios o para un usuario cliente, sino también para los proveedores. Aplicando recomendación grupal es posible adivinar, ¿no?, qué productos encajan mejor para un determinado grupo de usuarios. Hay dos estrategias predominantes, que es crear un usuario, un pseudousuario, que no es ningún usuario concreto, ¿no?, que represente los intereses del grupo, o crear, ¿no?, las recomendaciones para cada uno de los usuarios de un grupo y luego fusionarlas, ¿no? Para la primera estrategia, ¿no?, se define una función de agregación que, bueno, que puede seguir muchos criterios, ¿no? Pues bueno, pues puede elaborar, ¿no?, pues puede seguir un criterio promedio, un criterio de menor rechazo, pues el mínimo de las valoraciones individuales, se busca no causar el rechazo de nadie, ¿no? Y ese, bueno, bueno, podría ser equivalente a otorgar derechos de veto, ¿no? Un promedio sin rechazo, que trata de evitar el rechazo si la valoración de algún usuario cae por debajo de un cierto umbral delta, es igual, ¿no?, al mínimo de las valoraciones individuales, excluyendo aquellas que caen por debajo de un valor delta, ¿no? Bueno, el de mayor satisfacción, que es, bueno, pues coger el máximo de las valoraciones individuales. El de dictadura, pues se toma la valoración, ¿no?, de uno de los usuarios, ¿no?, porque se entiende que le tenemos que premiar, ¿no?, pues bueno, pues porque está de cumpleaños, porque es un usuario muy influyente por la razón que sea, o también otra posibilidad, ¿no?, para crear la función de agregación es mediante votación, ¿no?, elegir productos, ¿no?, que obtienen el mayor número de votos. Bueno, esto es en resumen, ¿no?, el funcionamiento de los sistemas recomendadores, ¿no? Y me gustaría, ¿no?, comentar, ¿no?, pues algunos de los problemas, ¿no?, que plantea, ¿no?, el uso de los recomendadores, ¿no?, y cada vez, bueno, pues se le da más importancia, ¿no? Bueno, el empleo, ¿no?, de sistemas recomendadores, ¿no?, plantea problemas éticos y legales. Así, su efectividad, ¿no?, depende de acumular, ¿no?, la mayor información posible sobre los usuarios. Bueno, lo cual está reñido con la privacidad, ¿no?, que aspira a limitar el manejo de esta información personal por parte de las entidades comerciales o administrativas. Además, cabe la duda de, bueno, de quién son los datos que se analizan. Bueno, en algunos casos la respuesta parece clara, ¿no?, cuando los datos son demográficos, ¿no?, los datos son médicos, los datos son de consumo, pero en otros casos no es tan clara, ¿no? Así, pues, por ejemplo, los datos que se recogen, ¿no?, a través de sensores, pues, por ejemplo, instalados en nuestros coches o en electrodomésticos, etcétera, ¿son nuestros o son del fabricante? Bueno, pues ya podría haber más dudas, ¿no? Bueno, hay un juego de equilibrios, ¿no?, entre privacidad y calidad del servicio, que es objeto de controversia, ¿no?, y suscita un debate intenso, ¿no? Bueno, existe el riesgo, ¿no?, de que los datos, ¿no?, se usen para fines desconocidos por los propietarios. Puede haber un problema de pérdida de identidad, ¿no? Bueno, pues la información recabada puede hacer que nuestra identidad personal se diluya
la de un colectivo con intereses comunes. Incluso puede ocurrir, ¿no?, que algún día por las empresas sepan más de nosotros que nosotros mismos, ¿no?, y sean capaces de moldear nuestra identidad a su todo, ¿no? Hay también un problema, ¿no?, de castigo anticipado, toda vez que es posible, ¿no?, medir probabilidades de incurrir en comportamientos no deseados, pues es también posible que se dé lugar a discriminaciones que contravendrían, pues, valores tan importantes como la presunción de inocencia, la capacidad de decisión o libre albedrío, ¿no? Y además, bueno, pues también hay un problema, ¿no?, de estos sistemas, que es el riesgo de exclusión, ¿no? Y es que, bueno, para todas aquellas personas a las que no es posible, ¿no?, para todas aquellas personas para las que no es posible recabar, ¿no?, la información necesaria, pues estos sistemas no tienen la misma utilidad, ¿no? Bueno, la experiencia muestra, ¿no?, que la investigación y las fuerzas de mercado pues fuerzan la regulación existente, ¿no?, hasta revelar vacíos legales, ¿no?, que luego pues los legisladores pues tratan de llenar, ¿no? Bueno, termino, ¿no?, mi conferencia, ¿no?, pues recordando, ¿no?, bueno, o hablando, ¿no?, de algunos dominios de aplicación, ¿no?, para los cuales se construyen recomendadores, ¿no? Pues, por ejemplo, para los programas de televisión, ¿no?, que es quizás uno de los primeros sistemas recomendadores que se construyó, ¿no? Bueno, estos recomendadores tratan de reemplazar, ¿no?, el modelo tradicional inspirado, ¿no?, en los buscadores y en el que el usuario lanzaba la guía electrónica de programación y buscaba programas de su interés, por otros en el que se construye una guía electrónica de programación personalizada pues, para cada usuario, ¿no? Para un usuario se construye una guía de programación. Bueno, también contenidos educativos. Bueno, conocido, ¿no?, el perfil de un usuario y la formación que tiene y las dificultades que tiene para adquirir pues, ciertos conocimientos. Bueno, pues se puede diseñar, ¿no?, experiencias educativas a la carta, capaces de combinar, ¿no?, contenidos educativos y contenidos tradicionales de televisión, ¿no? ¿Vale? Actuando, bueno, pues estos últimos pues, como un elemento motivador y potenciador del aprendizaje. También se desarrollaron, ¿no?, sistemas recomendadores para publicidad, ¿no?, y para correo electrónico, ¿no? Bueno, los recomendadores electrónicos para publicidad pues tratan de hacer, ¿no?, que los mensajes publicitarios puedan ser vistos, ¿no?, por los usuarios como una fuente de información y no como algo pesado, ¿no?, donde se me envía información que no es para nada sobre puntos que no son para nada de mi interés, ¿no? Y por último, ¿no?, pues también recomendadores de contenidos turísticos, ¿no? Bueno, pues en la actualidad, ¿no?, pues en mi grupo de investigación, en el marco de un proyecto, ¿no?, de un proyecto europeo, de un proyecto H2020, estamos desarrollando, ¿no?, un recomendador, ¿no?, de puntos de interés turísticos en las proximidades de los caminos de peregrinación, ¿no?, entre ellos, pues bueno, del Camino Xacobeo, ¿no?, Camino de Santiago. Bueno, los dominios de aplicación, ¿no?, a la que se puede aplicar, a los que se puede llevar, ¿no?, estos sistemas de recomendadores son muchos, ¿no? Y bueno, y el límite es un poco la imaginación, ¿no? Y siempre que tengamos el problema de partir, ¿no?, de una cantidad muy grande de información que queramos transformar, ¿no?, en una cantidad muy pequeña sobre la cual sea más fácil tomar decisiones, ¿no? Por poner, ¿no?, un ejemplo también un poco sofisticado que desarrollamos hace pues 1 o 2 años, ¿no?, en el grupo de investigación y también en el marco de este proyecto europeo, pues desarrollamos un recomendador, ¿no?, de distractores, ¿no?, para elaboración automática de juegos, ¿no? Bueno, a partir, ¿no?, de un texto y a partir de unas preguntas, ¿no?, que hace el experto, ¿no?, y de la respuesta correcta que da el experto a cada una de esas preguntas, el sistema es capaz de detectar distractores, ¿no?, o si queréis, respuestas erróneas o equivocadas, ¿no?, a cada una de las preguntas, ¿no?, que hizo el experto. Además, es capaz de hacerlo, ¿no?, es capaz de generar distractores según el nivel de conocimiento, ¿no?, pues sobre el tema que tiene cada uno de los usuarios, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se construyen juegos personalizados y así evitamos, ¿no?, que construir, ¿no?,
un solo juego, el problema que surge cuando se construye un solo juego, y es que si va un usuario experto, ¿no? Pues no le gusta porque lo considera muy fácil, y si va un usuario novel, pues lo considera muy difícil y deja de jugar con él porque no es capaz de resolver, no es capaz de contestar bien a una sola de las preguntas, ¿no? Bueno, pues por mi parte nada más. Bueno, muchas gracias, José, por Gracias. tu brillante ponencia. Y bueno, ahora que ya va siendo tarde, pero vamos a comenzar a ver si hay algunas preguntas y os las voy a ir pasando. Deja de compartir, José, Sí, la pantalla. lo que iba a hacer, sí, perdona. A ver, bueno. Deja de compartir, sí, ya está. Voy a ir seleccionando, hay varias preguntas aquí aunque puede ser dirigida a uno o a otro, si alguien quiere, cualquiera de los dos puede aclarar alguna otra cosa, también puede intervenir igual. Manuel Gómez, para María José, me pregunta, ¿cómo se definen los algoritmos empleados en las distintas técnicas de análisis de imagen? Bueno, es una pregunta muy general, ¿no? Yo creo que necesitaría un libro de inteligencia artificial para explicar todo esto. A ver, no es que se definan. A ver, voy a leer la pregunta mejor porque ¿cómo se definen los algoritmos empleados en las distintas técnicas? A ver, la base de los algoritmos es fundamentalmente matemática. Entonces, las técnicas de inteligencia artificial, pues lo que hacen es pues, intentar utilizar funciones matemáticas, intentar utilizar pues, todos los datos de entrada que tenemos. En el caso de imagen se puede utilizar como entrada la imagen completa, que no son más que valores, ¿no? de una matriz al final, o de una tabla de puntos. A veces utilizar el lenguaje que todo el mundo entienda nos cuesta, y yo pido disculpas por ello. Pero una imagen al final no es más que una tabla de valores, ¿vale? Y esos valores pues, son los que podrían entrar en el sistema para, bueno, para clasificarlos o para sacar pues, un determinado valor. Las técnicas que se utilizan tanto de procesado de imagen como de inteligencia artificial al final son funciones matemáticas que parten de unos datos de entradas y obtienen unos resultados y van ajustando un poco los pesos de esas funciones para que el sistema aprenda correctamente. Es que como la pregunta es tan general, no sé mucho más que responder en este aspecto. Vale, bueno, lo dejamos aquí. Si quiere alguna aclaración, ya, que lo añada en el chat este. Bueno, después hay aquí Noelia Gil, que hay una comentario para cada uno de vosotros. Bueno, para María José dice, gracias por la charla. Comentas que a la inteligencia artificial non vai a sustituir os radiólogos, senón que sería unha ferramenta de axuda. Pero o mellor, a inteligencia artificial pode influir no diagnóstico de maneira negativa, sobre todo nas novas xeracións de profesionais que poden priorizar a inteligencia artificial con respecto ao seu criterio médico. Por exemplo, os fallos que poida xerar erros ou casos moi específicos, ou incluso chegar a deshumanización do diagnóstico ocultando o médico detrás dunha tablet. Non crees que esta tecnocracia pode non ser a mellor maneira de axudar no diagnóstico, sobre todo en canto a eficiencia económica con respecto a un facultativo? Bueno, é unha pregunta casi filosófica, non? Sí. Bueno, había unha pregunta por aí co tema de galego, eu pido disculpas porque sí que é verdade que o pensei e ao final pois me tirei ao castelán, pero Mira, bueno. ya le contestei. Esta como a fixeron en galego, vou a responder en galego. A ver, toda a xente que traballamos nestas temáticas non pretendemos sustituir a un médico nunca, pero é verdade que o vemos noutros campos, ¿no? da nosa vida, é dicir, que a informática nos axuda a facer as tarefas moitísimo máis rápidas, de maneira máis eficiente e máis fiable. Por que non na medicina?
Hai moitísima información que non eres capaz de manexar e, por exemplo, pode axudar moitísimo a cando os novos médicos están aprendendo, porque non teñen na cabeza todo o que teñen os médicos experimentados. Entonces, pois, sí que hai moitos sistemas de inteligencia artificial que axudan a buscar en todos os protocolos médicos que están publicados, pois a información relacionada con determinadas palabras chave, por exemplo, non? Eu agora puxen a imaxe, pero hai moitísimas aplicacións realmente. Entón, nos temas de imaxe, como dixen, pois hai dous temas aí, non? Primeiro, nós sempre traballamos cos médicos, para nós é fundamental, vale? Segundo, o que pretendemos é axudalos a tomar decisións, porque moitas veces se lles pode escapar algunha cousa, vale? Pois como dixen na charla, as tecnoloxías de captura de imaxes agora temos unha imaxe con unha super resolución que o ollo humano non é capaz de velo, non? Entonces, pois o sistema te pode decir, a mí me parece que nesta zona hai algo sospeitoso. Ben, pois entonces eu, radiólogo, digo, vale, pois eu isto non o vira, pero vou non aumentar e vou ver se realmente é así. Entonces, cousas que antes ao mellor se me escapaban, agora non se me escapan. De acordo? Ou sí, vale, porque a mellor a máquina non o detecta, de acordo? Entón, iso que pretende é axudar, ser un sistema de axuda, igual que temos a radiografía digital, igual que podemos facer zoom sobre as radiografías, igual que hai outras moitas cousas que podamos facer, vale? Eso, o que vai é que o médico teña máis elementos para tomar unha decisión, e máis elementos para falar co paciente, máis tempo para falar co paciente. Non se trata, non é tan sinxelo como decir agora é todo máis barato, agora me fío da máquina. Eu non creo que ningún médico que se forme agora se fíe a 100% da máquina, e menos que eso, que unha cousa que non dixen, que na Unión Europea unha legislación bastante rígida sobre que todo ten que ser explicable e confiable, e se está traballando moitísimo neses dous temas que xa José tamén falou deles. Todo isto ten que ser explicable e confiable, senón non se pode implantar. Bueno, Es que, espero responder así máis ou menos sí, a bueno, pero hay pregunta. mucha propaganda en los medios de comunicación de que todo esto a nivel médico pues va a sustituir, por ejemplo, esto va a sustituir a biopsias, eso que te dicen, no, bueno, pequeña mancha que se ve en la radiografía o tal, o una endoscopia, apareció cualquier pólipo, cualquier nódulo, no, bueno, por inteligencia artificial parece que esto no es benigno. Y que, digo la propaganda, que parece que no, que eso puede ahorrar biopsias y procedimientos invasivos. Eso sería lo ideal. Lo ideal. Sí, eso é verdade, vale? É dicir, ti, se o sistema aprende con moitísimas, pero o fundamental, como dixen ao principio, é que os datos cos que o sistema aprende estén ben, estén validados polo médico, estén correctamente etiquetados. Entón, se ti, pues, é como aprendemos todos realmente, non? Se ti ves 5.000 imaxes de pólipos malignos e 5.000 de pólipos benignos, ao final, pois casi que sabes distinguir uns de outros. Pois as máquinas ao final fan iso. Pero o que din, pois, bueno, pois a mí me parece que nesta zona hai unha zona maligna, e te din a precisión, te din, pois eu aseguro con unha porcentaxe de seguridade do 80%. O do 90, o do 60. Entonces, pois o médico, pois, evidentemente vai a comprobar, pero se xa te están sinalando esa zona, pois ti vas a comprobar ali. De acuerdo. Una pregunta para José Pazos. Dice Manuel Gómez, dice, efecto de los falsos valoradores en Internet sobre los sistemas recomendadores. ¿Está induciendo un sesgo sobre la entrada de datos que nutre al algoritmo y por tanto daña al usuario y proveedor? Dice, no, pregunta. Pues sí, es un problema. Lo de los falsos valoradores sí que pueden introducir un problema si no se ataca, claro, porque, bueno, pueden de forma, digamos, maliciosa, pues poner que un producto es muy malo o otro que es muy bueno. Bueno, hay ejemplos, ¿no? De estas cosas. Y bueno, también se han desarrollado ya estrategias
para medir, ¿no?, la calidad de las recomendaciones que se hacen y la fiabilidad de los usuarios que las hacen. Ya, De tal porque suerte que... añade, dice, es que nos quedamos con lo de las cajas negras y eso nos deja sin saber nada. Bueno, yo no sé a qué se refiere. Bueno, Pero no es sé. que... Pero a mellor na miña charla que puxen unha Vale, caixa pues negra ao igual. final. no sé. Sí, dice que sí, que sí. Pero sí, Ya Manuel, contesta. el tema es que, sí, bueno, de todas formas, vamos a ver, los temas recomendadores parten de información que proporciona el proveedor o el productor, ¿no?, y de información que proporcionan los usuarios. Entonces, la que proporciona los usuarios, bueno, hombre, también la que proporciona el proveedor, llega el caso, ¿no?, pero la que proporciona los usuarios, sí, puede haber usuarios maliciosos que proporcionan información, bueno, pues de forma intencionada, ¿no?, que sea incorrecta, ¿no? Bueno, para eso se desarrollan estrategias para medir, ¿no?, la fiabilidad, ¿no?, de los datos que introduce un usuario. Entonces, usuarios cuya fiabilidad, ¿no?, se ha demostrado que es muy baja, la información que introducen tiene un peso muy pequeño en la recomendación, o puede incluso llegar a no tener peso. De acuerdo. Si tú quieres añadir algo, María José, de esto de las cajas negras, que era para ti. Bueno, a ver, lo de las cajas negras es un poco lo que yo hablaba de los sistemas de redes neuronales o de aprendizaje automático, aprendizaje profundo, ¿no? Pues, por ejemplo, el que nosotros utilizamos, que entra una imagen y sale, esta persona tiene tantos años. Eso es un sistema de caja negra, ¿vale? Pues porque no explica por qué dices tú que esta persona tiene tantos años. Esos son los sistemas de aprendizaje automático. En los sistemas basados en reglas, yo aplico unas reglas. Entonces yo sé, bueno, pues si tiene este diente de tal tamaño y esta otra de tal tamaño y este color así, entonces tiene esta edad, ¿no? Entonces yo puedo trazar el razonamiento desde la entrada a la salida. Pero con los sistemas que aprenden solos no puedo trazarlo, ¿vale? Entonces, como dije, en lo que se está trabajando mucho es en hacer estos modelos explicables y confiables. Se pueden explicar de dos maneras, con los colores, que es lo que yo presenté, y con un texto que se saca a partir de la información. ¿De dónde sacamos los colores? Esos colores, es que me llevaría muchísimo tiempo explicarlo, ¿no? Pero básicamente se sacan de la activación de la última capa. Vale, entonces la última capa oculta es la previa a la predicción, ¿no? Y esos pesos me están diciendo qué neuronas se están activando y por lo tanto qué zonas de la imagen se están activando. Y entonces de esa manera pues se construye una explicación visual, digamos, ¿no?, de qué zonas están influyendo en el resultado. Otra forma de hacerlo, en la que estamos trabajando ya además, es no solo utilizar esos colores, sino utilizar información de, por ejemplo, me sale la edad, pero me sale que cada diente me dice que esta persona tiene 5 o 6 años, con un error que es este, ¿no? Entonces estamos utilizando toda la información que podemos sacar de las últimas capas y de las salidas para construir un texto que explique con lenguaje clínico por qué esa persona tiene esa edad. Por ejemplo, pues tiene esta edad porque el primer premolar está totalmente formado y el segundo premolar pues está en proceso de crecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso está establecido a nivel clínico. Bueno, pongo este ejemplo porque es el último que hicimos, pero valdría para cualquier otro ejemplo en el que se utilicen sistemas de caja negra, que no sabes lo que pasa dentro. Vale. Vamos a ir terminando con una última pregunta para José. Dice Noelia Gil, te da la enhorabuena, muy interesante la charla, José. Dice, ¿crees que os bots pueden afectar os sistemas recomendadores? Bueno, los bots son máquinas que en la red, ¿no?, pues hacen cosas de forma autónoma y, bueno, pues claro, si se dedican a hacer recomendaciones, ¿no?, pues sobre algo, pues estaríamos en añadir información sobre algo, pues estaríamos en el mismo caso que preguntó Manuel, ¿no? Y bueno, pues sí, podrían suplantar a humanos y hacer valoraciones, ¿no?, pues sobre algo, ¿no?, que pudiera después
sesgar la recomendación. Estaríamos en el mismo caso de antes, habría que detectarlo y, claro, y no tener en cuenta esas recomendaciones, ¿no? Una cosa que comentó María José, ¿no? Sí. Y que también tiene mucho, que no lo dije porque ya no me quedaba tiempo, que también tiene mucho interés en las recomendaciones que lo acaba de comentar, es que, por ejemplo, se está trabajando en explicar, ¿no? Por qué la recomendación, o sea, por qué te hago esta recomendación, ¿no? Es decir, cuando tú le haces una recomendación a un usuario, se está explicando, se trabaja mucho en explicar el por qué, ¿no? Porque eso hace que la recomendación para el usuario sea más fiable y que la siga con más, bueno, y que la use más, ¿no? Bueno, y eso supone ir atrás, ¿no? Ir hacia atrás en el proceso de razonamiento, ¿no? Lo cual, bueno, pues depende del algoritmo de filtrado que uses, pues es más fácil o más difícil, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos a dar por finalizada la sesión. Quiero dar las gracias a todos los inscritos y también por el ánimo de cómo participaron ahora en el debate. Y nada, agradeceros a los dos, ¿no? Vuestra participación. Y antes de despedirnos, pues quiero pues darle la palabra a Olga para también que se despida de vosotros. Ya después de despedirse Olga, ya nos desconectamos, ¿no? Y ya lo damos por terminado, ¿de acuerdo? Bueno. Hola, buenas tardes de nuevo. Muchas gracias, ha sido súper interesante. No voy a decir más una que otra, pero sobre todo la de María José me ha dejado expectante. Quiero darle las gracias tanto a José como a María José por la ponencia que acaban de hacer ahora tan buena, por todas las explicaciones que nos han dado y nada, que esperamos volver a verlos. De acuerdo, nos vemos en la siguiente, la última que cierra el ciclo el próximo jueves. El día 9, ¿de acuerdo? Bueno, vale, muchas gracias. hasta luego. Gracias. Hasta luego.